Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La mesa redonda toma por segunda jornada como su centro de atención la actividad de Correos de Cuba en todo el país. Después de un interesante foro digital esta mañana en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda con más de un centenar ampliamente de comentarios y también una participación muy activa, no solo de los directivos centrales del Grupo Empresarial Correos de Cuba, sino también incluso de las representaciones de Correos de Cuba en diferentes provincias del país, que hizo enriquecedor este debate en la mañana. Y ahora, acá en nuestra mesa, pues intentaremos responder a varios de los temas más comentados por ustedes a lo largo de estas dos jornadas en llamadas telefónicas, correos electrónicos, comentarios en la web y también llamadas a nuestra oficina. Tengo el placer de que me esté acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el compañero Carlos Jesús Asensio Valerino, presidente del Grupo Empresarial Correos de Cuba. También está esta tarde con nosotros, acompañándonos como ayer, la ingeniera Soraya Bravo Fuentes, vicepresidenta primera del propio Grupo Empresarial. También los compañeros Eldis Vargas Camejo, vicepresidente del Grupo Empresarial, y José Manuel Valido Rodríguez, director de Comunicación Institucional del Grupo Empresarial Correos de Cuba. Quiero dar la bienvenida nuevamente acá en nuestro estudio a la compañera Ana Julia Mariné López, viceministra del Ministerio de Comunicaciones, a otros directivos del Grupo Empresarial Correos de Cuba, también representantes del grupo acá en la capital del país, y también a carteros y otros trabajadores del Grupo Empresarial Correos de Cuba, jóvenes representantes de este grupo empresarial que están con nosotros en el estudio. Los invito entonces a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy para seguir profundizando en los alcances, los servicios y también las limitaciones que tiene el Grupo Empresarial Correos de Cuba. Bueno, en la jornada de ayer casi una treintena de llamadas telefónicas llegaron al número de Radio Rebelde durante la transmisión de nuestro programa entre 7 y 8 de la noche. Hemos seleccionado varias de ellas que apuntan a temas que fueron de los más repetidos también durante la emisión y durante el foro debate del día de hoy. Les propongo escuchar un primer bloque de llamadas telefónicas de las que recibimos en el día de ayer. Mi nombre es Amelia Marzán, de aquí de Alamar, de la zona 13. El problema es para plantear que la revista Mujeres y Muchachas en todo el año no vino, nosotros la pagamos, todo el mundo la pagó. Y entonces, bueno, ya me llegó una revista Mujeres y no me cobraron este año, eso estoy hablando del 2016. Me llamo Nancy Melgares González y resido en el municipio de Plaza de la Revolución. En esta mesa redonda yo quisiera exponer los problemas problemas serios que existen en el correo de paseo y línea, con el problema de las suscripciones de la prensa, que no es estable. Hay problemas de cuando el cartero falta, los periódicos que ya tú tienes pago no te lo llevan. Bueno, mi nombre es Alex, del municipio de Playa. Yo quiero saber cómo puedo hacer para suscribirme al periódico Granma. Mi nombre es Héctor Suástegui, vivo en el municipio de Arroyo Naranjo, y mi preocupación es que cada día la prensa llega más tarde tanto a los estanquillos como al propio correo. Y cuando llega al correo, como promedio, se está hora y media para que empiecen a salir los primeros compañeros, tanto los carteros como los que lleven a los kioscos. Daniel Gómez Rodríguez, municipio Camagüey. Yo lo que quiero es saber dónde falla el control de Correos de Cuba para los bultos postales, que tantas quejas leo en la prensa de pérdidas de bultos postales, tanto dentro del país como los que vienen de fuera del país. En Madrid, del municipio Regla, que me preocupa que los bultos postales de Estados Unidos hacia Cuba todavía no están en los municipios, por lo menos en este municipio no está. Hay que ir a la vía panamericana para poderlos obtener. Mirta Portillas Gómez me llamo, y yo hace 3 meses mi hija me mandó un paquete de Francia y todavía no lo he recibido. Lo que yo necesito saber cuántos meses se demora un paquete, porque ella lo tiene que pagar allá para yo recibirlo, y cada vez que llamo me dicen que todavía no está registrado en la red. Marta Martínez, municipio Playa. Yo quisiera preguntar por qué razón, a pesar de que los bultos postales que se envían del exterior
se paga dinero, por ejemplo, euro, a partir en España, de allá para acá, aquí también hay que pagar tanta cantidad de CUC. Mi nombre es Esther Blanco Díaz, vivo en el municipio de Banes, provincia de Holguín. Mi pregunta es por qué se demora tanto los paquetes que se envían desde La Habana hacia acá. Hace 1 mes y 9 días me enviaron uno y no ha llegado. ¿Cómo es posible tanto tiempo? Suscripción, distribución de la prensa, paquetes postales son algunos de los temas que ustedes reiteraron bastante en sus llamadas telefónicas y en los comentarios en la web. Por acá tengo algunos. Aixa no está con nosotros hoy, está Santiago de Cuba en las actividades que se han hecho por el Día de la Prensa. Pero bueno, tengo por acá algunos de los comentarios que hemos recogido en la web y también en las llamadas a nuestra oficina y en los correos electrónicos. Por ejemplo, Ricardo Peláez envió un correo a la mesa redonda que dice: es de tener en cuenta los esfuerzos que la empresa Correos de Cuba despliega con el propósito de mejorar sus servicios a todos, empañados, como bien reconocen sus directivos, por la falta de transporte, carteros y obsolescencia de su equipamiento. Por todo ello deben de pensar en nuevas formas de cobro, dice, para el deficiente servicio de entrega de la prensa nacional, que se cobra por adelantado, tanto el periódico como se entrega, y los suscriptores en su mayoría son jubilados de bajos ingresos. A modo de sugerencia, considero que se debe amortizar por ejemplares recibidos para no abonar un pago por servicios no prestados. Mientras tanto, alguien que se identifica como olvidada dice que Correos de Cuba, habla de que en Correos de Cuba, pese a las dificultades actuales, sus directivos y trabajadores se esfuerzan para que los servicios a la población tengan una aceptación gradualmente creciente. Pero en cuanto a los carteros en el correo de San Agustín en La Lisa, no sé qué pasa, te cobran el periódico con 1 mes de antelación, como está establecido, te lo llevan 2 días y después desaparece el cartero como por arte de magia, hasta que quién sabe cuándo aparece otro a cobrar y se repite la historia. También alguien que se identifica como Bruce dice: tienen previsto el servicio de suscripción a otros medios que no sean solo Juventud, Granma y Trabajadores. Alejandro, en el foro debate de esta mañana, se quejaba de los servicios de correo en Bayamo, en Granma, pero dice sobre todo que yo estoy suscrito a todas las publicaciones y hace más de 1 año no traen las publicaciones infantiles y nadie sabe dar respuesta del por qué. Isabel, desde Pinar, en el foro debate, señalaba, buenos días, gracias a todos por estimular nuestra participación. Quisiera saber por qué las cartas, bultos, envíos demoran tanto algunas veces. Yo recibo con asiduidad bultos desde Estados Unidos y unas veces demora 1 semana y otras 1 mes, y observo que no es constante ese periodo de tiempo en la entrega. Vlade, en el foro debate, pregunta cuál es el peso máximo para un bulto nacional y uno internacional. Mientras Jorlan Móvil, en un correo enviado a la mesa redonda, dice que hace unos días recibió un paquete desde Alemania que le envió una tía con material de estudio, libros digitales y documentales en alemán, porque estudia esa lengua, y antes de hacer el envío preguntó en la aduana y se le informó que hasta 1,5 kilogramos no había problemas, que había que pagar en CUC lo que pasara de esa cifra. Dentro del paquete, dice, se encontraba un disco duro de 120 gigas y al final tuve que pagar 11 pesos en moneda nacional y 30 CUC. Mis preguntas son: ¿por qué en las oficinas de correo no dan una información correcta sobre lo que se puede y no enviar, ya que en la oficina no existe ningún tipo de información sobre el tema aduanero? Y pregunta: ¿por qué debo pagar yo en CUC un servicio que ya fue pagado en otro lugar, en otra moneda? Son algunos de los comentarios que hemos recibido. Les propongo hacer un breve alto para escuchar las opiniones de nuestros panelistas invitados. Somos Correos de Cuba. Ofrecemos una amplia gama de servicios que también usted puede solicitar a domicilio. A través de nuestra página web, usted puede conocer la ubicación de su envío y otras informaciones de interés. Correos de Cuba, al servicio de todos. Bueno, como escuchábamos, uno de los temas más recurrentes en las opiniones es el tema de la suscripción y a la vez el recibo de la prensa nacional, incluidas las publicaciones periódicas, las revistas que brinda Correos de Cuba como servicio. Me alegra que esté el compañero Carlos esta tarde con nosotros para que nos ayude un poco a comprender la dimensión de este servicio, las dificultades que tiene y las medidas que se van adoptando. Escuchábamos, Carlos, varias preguntas que me gustaría ir intercambiando con usted. En algunos casos se habla de problemas con la llegada de las publicaciones a las personas que están suscritas. Es decir, hablaba algunos del periódico, que no les llegan todos los casos
por muchas veces la falta de carteros en los lugares donde ellos viven, y en otros casos hablan sobre todo mucho de las revistas, se habla de las revistas Mujeres, Muchachas, las publicaciones infantiles y juveniles de la editora Abril, que hace bastante tiempo no le llegan a las personas que ya se han suscrito y han pagado por adelantado. En esos casos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo el grupo está enfrentando este tema? Bueno, buenas tardes, Randy. Buenas tardes a la teleaudiencia. Tú has hecho alusión a un grupo de problemáticas que tenemos o que han sido planteadas por la población en el foro debate, en las opiniones que hicieron con las llamadas telefónicas. Debo decirte que el 7 de marzo último fue el balance del grupo empresarial, donde esto fue un tema que se le prestó especial atención en la discusión, evaluación y análisis que se realizó. Los dos aspectos fundamentales fue el tema de los bultos postales internacionales y las incidencias que ha tenido el servicio de la prensa nacional. Disculpa. Y este es un tema, como te decía, que se le prestó especial atención. Yo debo decirte que hemos agrupado en 4 aspectos fundamentales las incidencias que hemos tenido en la prensa, en base a los planteamientos que se realizaron en el foro debate. Uno tiene que ver con la solicitud de nuevas suscripciones de prensa. El otro tiene que ver con la no entrega de las suscripciones a domicilio. El tercero tiene que ver con el atraso en este caso, de la prensa cuando se entrega a domicilio, y algunas irregularidades que existieron en la entrega diaria de la prensa y las publicaciones. Te puedo adelantar que, por ejemplo, en las suscripciones de prensa, Correo de Cuba lo que realiza es la distribución y comercialización de la prensa. Esto es, la prensa corresponde a la industria poligráfica, pero hemos conocido que anteriormente, antes del periodo especial, las publicaciones de los diarios nacionales tenían gran cantidad de tiradas. Por ejemplo, el periódico Granma se editaban cerca de 1 millón de ejemplares. El periódico Juventud Rebelde se editaban casi cerca de 500.000. Sin embargo, como resultado del periodo especial y que se encareció el papel y los insumos que lleva la confección del periódico, eso tuvo un impacto. Entonces el número de ejemplares se redujo. Esto trae consigo que cerca, por ejemplo, en el periódico Granma, cerca del 80% son suscripciones estatales y particulares. Así sucede con Juventud Rebelde. Entonces, no es posible en estos diarios nacionales que he hecho mención hacer nuevas suscripciones. Sin embargo, respondiendo a una de los planteamientos que se realizaban en el foro debate, se pueden realizar suscripciones en los periódicos provinciales, en las publicaciones juveniles, por ejemplo, Sunsun, Somos Jóvenes, Palante, que en estos momentos tienen una afectación por una rotura que hay en una máquina del poligráfico. Sí, que es una pregunta que había, porque alguna dice, bueno, estoy suscrito, pero hace rato no recibo las publicaciones juveniles e infantiles. Sí, pero pasa por este aspecto que señalaba anteriormente. Es decir, no es que las publicaciones se queden guardadas en los correos, es que no se están produciendo las publicaciones. No, hace más de un año hay una afectación en la Federico Engel concretamente con la rotura de esa máquina que se dedica, en este caso, a la tirada de esos ejemplares. Hay otro elemento que tiene que ver con la entrega tardía de las suscripciones. Esto es un tema que pasa directamente, en ocasiones el periódico sale tarde del poligráfico por determinadas incidencias, y entonces es lógico que en la distribución tenga afectaciones, al igual que las normalidades que se han presentado en la entrega de la prensa. Para que se tenga una idea, yo ahorita le mencionaba de las incidencias que tienen, en este caso, las quejas. El pasado año tuvimos 532 quejas relacionadas con el servicio que prestamos de la prensa. Si hacemos un análisis comparativo con el 2015, tuvimos 37 más. El tema de los bultos postales y el tema de las suscripciones de prensa fueron las quejas que más impactaron en el servicio que presta Correo de Cuba. Son elementos que tienen sus causas, como se decía ayer, objetivas y subjetivas. Por ejemplo, cuando hay demora de la prensa a la salida del poligráfico, en ocasiones ha incidido el tema del transporte, que como ayer se señalaba por el vicepresidente Eldi, tenemos un transporte que tiene entre 15 y 20 años, el 72% del que tenemos. Diversidad de marcas, que resulta muy difícil encontrar en el territorio nacional las partes y piezas, es un elemento que influye. También influye el tema de los carteros.
nosotros hemos tenido inestabilidad de carteros, por ejemplo en la provincia de Camagüey, en las 3 provincias de La Habana, en Santi Espíritu, que eso ha afectado directamente en el cumplimiento del servicio. Pero hay que tener algo claro, y es el hecho de que hay una relación contractual con el cliente, y hay que honrar esa relación contractual. ¿Qué es lo que está orientado en esos casos? Por ejemplo, que falta el cartero porque no vino al trabajo, está enfermo, o en algunos casos, porque estuve leyendo el balance de ustedes, que tienen problemas, dificultades, por ejemplo, con las bicicletas, los carteros, y a veces eso atrasa también la propia entrega. ¿Qué está planteado en estos casos? Cuando hay una afectación de un cartero que se enfermó o está ausente por determinadas causas, el cartero del barrio colindante debe prestar el servicio. Lógicamente, como se divide un barrio de porteo más el otro que no asistió, hay demora en la prestación del servicio. Por ejemplo, ahí estuvimos viendo una queja de Habana 5, el correo que está en Santa Catalina y Juan Delgado, donde se refiere a esta problemática. Ese correo concretamente le faltan 3 carteros en este momento, pero desde noviembre hasta el mes de febrero le faltaron 5 y hay una afectación al servicio. Hay algo que está relacionado a un planteamiento que está relacionado con este tema, que tiene que ver cuando no se presta el servicio de la prensa a domicilio, no se entrega a la prensa, no es lógico que se cobre, porque no hemos honrado, no hemos sido serios, no hemos cumplido, en este caso, con el contrato que tenemos. ¿Qué variantes hay en ese caso? En ese caso hay que indemnizar al cliente, hay que devolverle el dinero, hay que hacer una evaluación, pero lógicamente, reitero, hay una afectación del servicio que se le está prestando a la población. ¿Hay también alguna posibilidad incluso de que, por ejemplo, si usted no recibió todos los periódicos de este mes, ese dinero, usted no quiere que se lo devuelva, sino que se lo pueda servir para su suscripción del próximo mes? ¿Pudiera haber variantes como eso? Sí, eso pudiese evaluarse, inclusive, pero eso depende del análisis que se haga con el suscriptor. Pero te reitero, esto es un tema que impactó en el grupo, en el servicio que prestamos nosotros, y un tema que le prestamos especial atención. Estaba leyendo el tema de las bicicletas. ¿Hay alguna solución? ¿He ido pensando en alguna solución para equipar a los carteros en medio de las circunstancias de los déficits que tenemos con los ciclos? Bueno, Randy, este es un reclamo de los carteros. Y en las asambleas de representantes salió con frecuencia el tema de la bicicleta. Nosotros en un periodo de 3-4 años debemos suministrarle una bicicleta a los carteros. El pasado año no fue asegurado con la entidad que debía asegurarlo. Ya hay un compromiso y en este mes, a partir de la próxima semana, deben comenzar a entregar 600 bicicletas de las 3.000 que tenemos demandadas. No obstante, ante la no entrega de las bicicletas, compramos un nivel de piezas de repuesto, de goma, de cámara, de pedales, de masa, que dieron una respuesta, en este caso, para poder aguantar, por decirlo de alguna manera, el servicio que prestan los carteros con las bicicletas. Hay una propuesta, de todas formas, por ahí, Carlos, que tiene que ver con las personas, dice pensar, bueno, si realmente se debe cobrar antes el servicio o que sea efectivo después que reciba el periódico. Hay muchas variantes, por supuesto que hay que pensar económicamente qué es lo más factible, lo más viable, pero lo cierto es que evidentemente donde hay irregularidades hay que ir buscando soluciones frente a esto, que es un servicio, como señalaba una persona, bueno, muchos de los que están suscritos son jubilados porque son suscripciones históricas que han tenido y que evidentemente también son las personas que tienen menos dinero disponible, por supuesto, para recibir servicio. El otro asunto que tuvo bastante impacto en los comentarios y en las opiniones fue el tema de los bultos postales nacionales e internacionales, y Soraya pues tiene bastante intercambio de hoy en la mañana con foristas sobre este tema. Me gustaría que nos ayudara también a responder estas preguntas, pero antes vamos a ver un reportaje que fuimos a hacer, nuestros reporteros acá del sistema informativo hicieron allí en el lugar donde se trabaja el tema de los servicios de bultos postales aquí en la capital. Desde una tableta, una computadora y hasta un celular, se puede rastrear envíos postales, telegramas, giros nacionales e internacionales que estemos esperando, con solo buscar la página www.correos.cu.
diseñada por ingenieros y técnicos del Centro Principal Tecnológico Postal. La empresa de mensajería y cambio internacional también se ha modernizado con un sistema de vigilancia y monitoreo por cámaras para hacer más segura la manipulación de todos los envíos postales que entran y salen del país. Los datos de cada paquete se verifican y registran en un computador. Se comprueba la legalidad del contenido a través de rayos X. Posteriormente se clasifican según la provincia o municipio al que deben enviarse y es sellada la carga en el vehículo antes de transportarse. En caso de que algún envío postal llegue con roturas, se activa automáticamente el sistema de vigilancia y queda registrado en cámaras todo el proceso de revisión y reenvasado del paquete dañado. Para evitar posibles sustracciones, también desde 2013 se ubicó un arco magnético a la entrada de la planta. De un año a otro se ha reducido sustancialmente las quejas por pérdidas, pero todavía demora la llegada de los envíos a los clientes. Conspira la reducción en el combustible y la existencia de equipos de transporte con 20 años de explotación. Algunas alternativas para atenuar los atrasos y proyectos de modernización de los centros de clasificación y las empresas confirman que aún reina insatisfacción en la empresa de mensajería y cambio internacional, a pesar de todo lo avanzado por Correos de Cuba en más de 2 siglos. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, eso nos da una idea de por dónde va el tema de los bultos postales nacionales e internacionales. Ese es el corazón un poco de todo este sistema, pero eso va hasta el último lugar del país, Soraya. Un sistema bastante complejo y que evidentemente, como decía el presidente, ha sido uno de los temas que más insatisfacciones genera dentro del servicio de correo de Cuba. Hay varias preguntas, varios comentarios que se refieren a asuntos como las demoras en la entrega de esa paquetería, pérdidas que se reportan en algunos de esos envíos. También insatisfacciones con el tema de por qué se cobra en CUC esa paquetería que llega, y algunos que, como el que escuchábamos de Alemania, que un poco se queja por el cobro, que el cobro sea por peso y no por el contenido que tiene ese paquete. Sobre esos temas, ¿qué pudiéramos explicarle a nuestros televidentes y radiantes? Sí, bueno, reiterar las buenas tardes, Randy, a todos los que nos están televisando en este momento. Vamos a tratar de empezar por el tema más sensible de los bultos, que es las pérdidas, las expoliaciones y los cambios de contenido. Dentro de las quejas que nosotros estamos procesando, este es el la mayor insatisfacción. Y tiene que ver con temas objetivos, pero ahí lo fundamental son los elementos subjetivos. O sea, una de las cosas que conspiran cada vez que hacemos un proceso de revisión del proceso es la violación de los procedimientos. O sea, más allá de que no está el transporte para que el envío pueda tramitarse en los tiempos que se establecen, conspira el tema subjetivo de que no tiene nada que ver con que se pierde el envío, aun cuando hay un proceso de demora inherente, porque tiene que ver con el personal. De ahí los retos y los desafíos que tenemos en un exhaustivo proceso de selección de ese personal que va a trabajar en nuestros procesos de tramitación de los bultos internacionales, que por demás la sensibilidad de la pérdida, así sea un solo envío, pues lacera de alguna manera totalmente, por supuesto, la imagen del correo. Nosotros registramos en el 2016 130 quejas por pérdida, expoliaciones y cambios de contenido. Disminuyeron con relación al 2015, se incrementó el volumen de los bultos, pero aunque sea una sola queja, pues para nosotros es una gran derrota. Eso está influenciado, por supuesto, porque este personal nuestro pues tiene que prepararse para no violar los procedimientos. Se suscitan envíos que se malencaminan, que lamentablemente tienen que ir para determinada provincia, van para otra, y entonces es un alto riesgo contra la integridad de ese propio envío. Y son los elementos en los que tenemos que seguir profundizando, seguir trabajando, reitero, con el personal, con su preparación para que no violen procedimientos y, por supuesto, la aplicación de los reglamentos que corresponden. Tenemos un reglamento disciplinario que ante un acto de este tipo, pues nada, lo que deviene es una separación de nuestro sector, dado por supuesto, el impacto social, político y sensible
de este tema de los giros. Y vuelvo y repito, en el caso de los bultos, perdón que mencioné los giros, está dado porque las demoras, hay un refrán en correo que dice a correo parado, pues correo que puede ser riesgo de pérdidas en este caso. Pero eso, reitero, el personal es fundamental y vital. Sobre todo porque es un proceso, como veíamos ahí, que todavía no está automatizado, que participan muchas personas en esa selección, clasificación, orientación hacia los lugares de destino. En la manipulación de los envíos, porque el proceso no está automatizado, pues se toca el envío más de 15 veces. Hasta que llega a la persona. Eso eleva el riesgo de que mantenga su integridad hasta que se entrega al destinatario. Y estaba viendo, por ejemplo, en este reportaje se veía que ustedes a partir del 2003 han tomado medidas de seguridad importantes allí en el corazón de este proceso para evitar en lo más posible que haya extravíos, que haya pérdidas, que haya deterioro de esos elementos, pero el proceso va más allá, sigue hacia los territorios, hacia los municipios, y no es allí la misma seguridad, ¿no? Claro, nosotros logramos en la Oficina de Cambio Internacional nuestra en La Habana, pues tener un circuito cerrado de televisión con un monitoreo permanente de todos los procesos que se suceden en la Oficina de Cambio, pero en el resto del país estas herramientas tecnológicas no están. Aún así, reitero, el personal es la mayor influencia. Estos medios técnicos ayudan, por supuesto, a prevenir acciones de delito contra los envíos y que irritan tanto a la población. En los medios de transporte igual, el correo se mueve a una velocidad superior, pues se limita el riesgo con que los envíos, por supuesto, pues no lleguen con esas afectaciones. Ahora, con relación al pago en CUC de los derechos arancelarios... Disculpe, antes del tema de la demora, ¿tiene que ver esencialmente con el tema transporte? Uno de los elementos es el transporte. Y lo otro tiene que ver con algunos procesos organizativos en la planta de tratamiento a la hora de incorporar estos despachos a los medios de transporte. No siempre los primeros envíos que llegan son los primeros que salen. Y ahí entonces es la labor organizativa y los procesos de reorganización permanente que tenemos que estar ejecutando sobre la Oficina de Cambio Internacional nuestra, que es la que concentra todo el tráfico de entrada y salida del país. Por eso puede pasar esto que decía la pinareña, que hay envíos que le han llegado en una semana y hay otros que se le han demorado un mes. Esto da el traste con que hay envíos que se imponen en fechas más tempranas y llegan entonces pues rápido, y otros que llevan tiempo ya de impuestos. Incluso en la Oficina de Cambio el sistema web pues permite tener visibilidad total y los clientes están viendo que está ahí y desde hace algún tiempo. Y tiene que ver porque cuando llega el medio de transporte no somos capaces de priorizar los envíos que ya llevan tiempo almacenados ahí en nuestras áreas de despacho. Esto, cada vez que lo detectamos, pues por supuesto, adoptamos las medidas de control, de organizativa, pero que hay que estar constantemente porque las condiciones físicas también del espacio no permiten acumular más de determinada cantidad de toneladas de envío en la planta nuestra de procesamiento internacional. Bueno, entonces el pago de CUC, ¿por qué se paga en CUC un envío postal desde el exterior hacia Cuba? Es que una cosa es la imposición del envío en origen, que tiene tasas, tarifas que tiene que pagar el imponente para que el correo llegue o el envío en cuestión al país de destino, y lo otro son los derechos arancelarios de importación del envío. O sea, no está vinculado el pago por el servicio con el derecho arancelario para que el envío sea nacionalizado en Cuba. Para traducir eso un poquito mejor, estamos hablando en este caso entonces que no es Correos de Cuba quien está cobrando ahí por dar el servicio del paquete. No, el correo cobra en nombre de la aduana los derechos arancelarios. Lo que quiero significar es que una cosa es imponer el envío y pagar porque el servicio de correo pues tramite el envío y lo entregue. Que eso lo hace la persona en el exterior. Claro, y lo otro es que todos los envíos con contenido son sometidos al control de aduana y se decide si tiene que pagar derechos arancelarios, pues entonces se cobran derechos arancelarios. Esto funciona en todos los países del mundo, no solamente en el nuestro. Pero para esclarecer, es decir, no es que se esté cobrando nuevamente el servicio de correo. Lo que se le está cobrando en este caso es un impuesto aduanal, para decirlo de alguna manera, como se le cobra a la persona que trae de un viaje en un avión, trae equipaje con productos, etcétera. Así mismo es correcto. Ahora, en ese caso, ¿por qué el cobro se hace no como en el aeropuerto, por ejemplo, que es contra productos, sino contra pesos? ¿Es así como se hace normalmente? Bueno, eso es una valoración aduanal. Hay envíos que se graban con derechos arancelarios por el peso, en correspondencia con la valoración que hizo la aduana en cuestión, y hay otros envíos que se graban por el valor
Pero bueno, reitero, eso es una decisión de aduana a partir de, por supuesto, las valoraciones que esta institución realiza sobre los envíos postales. El correo lo que cumple con la función de presentar ante aduana todos los envíos que poseen contenido y la aduana decide en consecuencia con las leyes que están establecidas. Para las tasas que se imponen en esos tributos y la manera de pago, no los establece tampoco la aduana, es una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, tengo entendido, ¿no? Sí, existe una resolución, un decreto ley 22, donde hay un límite máximo para importar los envíos hacia Cuba por la vía postal, que es de 200 pesos. O sea, no debe entrar ningún envío con más de 200 pesos porque está violando, por supuesto, una de las regulaciones del país. Y la aduana, particularmente, lo que hace el Ministerio de Finanzas, bueno, es quien regula si esos derechos arancelarios se pagan en moneda, en CUP o en CUC. En este caso, los envíos postales se cobran en CUC. Sí, los derechos arancelarios a partir de la resolución 300, pues se cobran en CUC. Ahora, hay una pregunta que decía, ¿cuál es el máximo de peso que se puede enviar en un bulto postal nacional o en un bulto postal internacional? Bueno, en un bulto nacional nosotros tenemos establecido que es hasta 10 kilogramos de peso. O sea, un bulto que se mueva en el país es hasta 10 kilogramos de peso, el bulto internacional también. Ahora nosotros en la Unión Postal Universal, que suscribimos las actas, como país miembro Cuba, se puede imponer, según las actas, hasta 20 kilogramos. Lo que pasa es que hoy Correos de Cuba está tomando, por supuesto, acciones para poder llegar a este límite que la Unión, por supuesto, exhorta a los países que cumplan. Cuba hoy tiene esa limitante, está en este caso informada debidamente por el operador designado que recibimos hasta 10 kilogramos de peso en los envíos importados, ¿no?, desde un país hasta el nuestro. Bueno, gracias, Soraya, por estas respuestas a las preguntas de nuestros televidentes. Por supuesto, sé que hay insatisfacciones en muchos casos con el tema de que sea el pago en CUC del impuesto arancelario. Hay otros temas que también están ahí a debate y que son parte también de las preocupaciones de nuestro pueblo sobre este tema. Gracias por su opinión. Este jueves, en la Mesa Redonda, Clásico Mundial de Béisbol. Valoraciones sobre la actuación cubana, los dos semifinalistas de la zona asiática y el posible desenlace en la zona americana del Clásico Mundial de Béisbol se harán este jueves en la Mesa Redonda con la participación de periodistas especializados y el destacado ex pelotero y técnico Javier Méndez. Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a partir de las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y hay muchas otras opiniones que también llegaron en estas dos jornadas. Yo le propongo escuchar nuevamente llamadas telefónicas que recibimos en la jornada de ayer y que tratan otros temas del servicio de Correos de Cuba. Le habla Silvia García de Regional Plaza para preguntar por qué hace ya tiempo, yo creo que hasta inclusive más de un año, que no recibo la cuenta del teléfono por correos. Me llamo Antonio Vargas, vivo en el Cerro. En la esquina de Texas había un correo y ya hace más de 2 años o un año, no sé qué ha pasado, están habilitados, no sé, un correo que estaba en muy buenas condiciones, inclusive computadoras ya tenía, equipos buenos. Alberto Fernández, mi opinión es el correo que está en la calzada de San Miguel del Padrón, el maltrato que se le da a los clientes, más el personal fluctuante que tienen allí innecesariamente. Katia de Playa, pregunto sobre el servicio que presta en ETEXA de la entrega de facturas del teléfono a las casas. Saber si esta entrega de factura tiene que ser a la casa en caso de edificio, si es directamente a la casa o se deja en el edificio en cualquier lugar aunque no tenga buzón, por lo cual el personal entonces no recibe la dichosa factura. Yuri Jarrizo Caraballo. Hace más de 8 meses que yo no recibo la cuenta del teléfono. No sé cuál es mi mensajero, porque ya me he quejado 3 veces. La última queja fue con la compañera Naya, que atención al cliente, y todavía yo no he tenido respuesta. Miguel Díaz Morejón, municipio Playa. En ocasiones muy seguidas los sellos certificados para el exterior no existen muchos correos. Los de impuestos para las altas y bajas
de altas y bajas denominaciones tampoco los hay. Las planillas para donar hay que comprarlas a particulares en muchos lugares. Bueno, esas son algunas de las opiniones que nos llegaron a través de la vía telefónica. Otras que se incorporan también a este debate son las de Dioner Sánchez Reyes, quien por correo nos expresa su inquietud por haber recibido un giro de La Habana. El cartero se presentó a llevarle el dinero del giro, él no estaba, y cuando fue a la oficina de correo, pues tuvo que esperar a que regresara el cartero porque no tenían cómo pagarle, en este caso, ese giro que le habían enviado. Él expresa ahí su inquietud sobre este tema. También el arquitecto Roberto Moro habla de una demora en 2 meses, 60 días, de una carta que envió entre Plaza y Playa, y señala también que en Habana 13, en Playa, no se entregan a sus destinatarios las declaraciones juradas de la ONAT necesarias para pagar el impuesto anual de los cuentapropistas. Alguien que se identifica como reflexivo en el foro debate de esta mañana dice: bien, todo muy bueno, todo lo de la tecnología, la cantidad de oficinas, la seriedad de los funcionarios que se presentaron en la mesa redonda, pero el problema de la demora en la llegada de giros desde La Habana, por ejemplo, a otra provincia, está resuelto. Resulta que cuando era por telégrafo llegaba de un día a otro y ahora se han demorado semanas. A mí me sucedió, dice esta persona. También alguien que se identifica como cubana en el foro debate pregunta: quisiera saber por qué es tan irregular el servicio del cartero con respecto a la entrega de la factura de Texas. Entiendo que Texas te brinda varias opciones para realizar el pago, pero ninguna te brinda para ver detalladamente la factura, para ver qué dinero están cobrando por este pago. Andrei, en el foro debate, señala que en la ciudad de Cárdenas la oficina de correos de Cuba padece un serio abandono. Según él, la imagen que tiene el lugar deja mucho que desear. Javier ND, en el foro debate: uno de los servicios de correo es el pago de los pensionados y retirados. Donde vivo, en Planta Mecánica de Camagüey, cuando vamos a cobrar la chequera siempre hay un problema, pues cuando no es que la compañera que hace los pagos no está porque no ha venido, y habiendo otras personas nadie lo puede hacer, es porque no han traído dinero o sencillamente porque se acabó el dinero. Dice que lo mismo sucede con la prensa cuando no está el cartero. Ali, en el foro de debate, dice: es por todo conocido las largas colas que se hacen en los puntos de Texas para realizar cualquier diligencia relacionada con los servicios telefónicos, ya sea comprar tarjetas de recarga, recargar directamente, activar una cuenta, etcétera. Si además sabemos que en cada localidad hay al menos una oficina de correo, ¿no sería interesante preguntarnos: ¿puede Correos de Cuba apoyar a ETEXA en estas tareas como lo hacen los agentes de telecomunicaciones y así contribuir a facilitar los largos tiempos de gestión de los usuarios en las oficinas de Texas? Guantanamera pregunta: ¿por qué se demora tanto en llegar una carta desde Guantánamo a La Habana? Tarda hasta más de un mes en el caso de ser certificada. También alguien que se presenta como Castel Mocoto dice que le gustaría saber si existe alguna manera de verificar por dónde anda un bulto o carta certificada en Cuba, ya que muchos países cuentan con sistemas como este mediante internet. Creo que el trabajo da una respuesta, pero de otra forma podemos escuchar sobre ese tema. Y pregunta cuáles son los plazos de entrega de cartas y correos certificados, pues en ocasiones un bulto certificado se tarda más en viajar, dice él, de Holguín a Santiago que de Europa a La Habana. Y Ángel Rodríguez, de Santos Suárez, en una llamada a nuestra oficina, señala que explica que pertenece a la zona postal Habana 5 y que hace casi un año o dos que no tiene cartero y la correspondencia no le llega ni siquiera las cuentas de teléfono. Y ETEXA plantea que le paga a Correos por ese servicio. También Clara Rodríguez, de la comunidad del Rosario, en el municipio de Viñales, en Pinar del Río, señala su preocupación porque hace meses retiraron la oficina de correos que había en esa comunidad del Rosario, que se encuentra muy alejada de Viñales y también de Minas de Matambre, es decir, está en el medio de esas dos localidades y debe acudir hasta allá a pagar los giros o a recoger paquetes postales o correspondencia, situación que afecta a la población de ese lugar. Esas son algunas de las opiniones que hemos recibido. Hagamos un nuevo alto en la mesa redonda para después escuchar las opiniones de nuestros invitados. Correos de Cuba. En nuestras oficinas de atención al cliente encontrará respuesta a sus inquietudes. Comuníquese con nosotros por vía telefónica y obtendrá la información que necesita. Visite nuestra página web y si lo prefiere nos puede encontrar en las redes sociales. Somos Correos de Cuba, al servicio de todos.
Bueno, Eldis, hay varias opiniones ahí que escuchamos. Algunos temas de servicios propios de correo, otros de servicios de terceros. Me gustaría compartir algunas opiniones sobre estos temas. Hay algunas apreciaciones sobre el tema de servicios de giros y dificultades que se han encontrado algunas personas con tardanza en la llegada de los giros o problemas que han presentado con esos temas. En ese caso, ¿qué apreciaciones tienen ustedes? ¿Cómo se está trabajando en este tema? Bueno, buenas noches, Randy. Explicar que el sistema de giros postales es un sistema propio del correo, es decir, para separarlo un poco de los servicios de terceros, que es como tú señalabas. Hay que decir, y ayer reiterábamos que hace ya aproximadamente 3 años y un poquito, Correo cambió el sistema de servicios de giros nacionales con el propósito de beneficiar a la población. Es decir, nosotros hoy, cualquier ciudadano que imponga un giro en una oficina de correo, puede cobrarlo el destinatario o el propio imponente en cualquiera de las unidades de correo del país. Es decir, eso facilita su desplazamiento, la oportunidad de que si hay una interrupción en alguna de las oficinas por cualquier motivo, pueda ir a cobrar su giro. Antes eso estaba limitado, es decir, limitado hacia la unidad donde estaba destinado ese giro. Nosotros también hemos revisado incluso la posibilidad de incrementar, y de hecho se ha realizado así, de los fondos para que haya dinero para pagar los giros en nuestras unidades. Cuando hoy en un lugar puntual, que creo que ya hoy va siendo la excepción y no la regla, cuando no hay en una unidad dinero, es una responsabilidad absoluta de la oficina de correo que no ha hecho los trámites correspondientes para garantizar ese servicio. Y lo cual, como hemos explicado, compira con la calidad de la atención a los clientes. Pero se ha trabajado para que el giro pueda ser asequible y cobrarse en cualquier momento. En ese caso de la persona que dice que recibió, no estaba en la casa, llegó el cartero, le llegó su notificación de giro, pero además iba con el dinero para pagarle. Y él recibió la notificación, fue al correo a esa misma mañana a tratar de cobrarlo, y entonces tenía que esperar necesariamente que el cartero regresara con el dinero para poder recibir su servicio. Ese es un tema que nosotros tenemos que seguir revisando. Hoy nosotros tenemos que reconocer que para mejorar la calidad del servicio, Correos ha implementado el servicio a domicilio. El servicio a domicilio que el año pasado, para tener una idea, y atendiendo sobre todo a que nuestra población va envejeciendo, que el porciento de ella va incrementándose, se prestaron más de 6 millones de servicios a domicilio. Y nosotros estamos pidiéndole a nuestros trabajadores cada día incrementarlo, porque no en todos los lugares tenemos, es decir, una oficina, aunque la red nuestra es bastante amplia, como explicamos ayer, más de 800 oficinas, pero sí tenemos que acceder hacia todos los puntos y buscar la manera que la gente no tenga que desplazarse hacia el correo. Y a veces en esa voluntad puede que haya un cartero que sin el previo contrato con la persona correspondiente para la prestación de ese servicio lo haya hecho, y esto entonces conspira porque todo, como hemos ido automatizando los sistemas por seguridad, para que haya mayor eficiencia, y esto trae. Nosotros de todas maneras tomamos nota hoy en el foro de debate, y ese es un tema que revisaremos para buscar la manera de que esta situación no se repita. Esta persona que habla de que estuvo casi una semana sin cobrar un giro, ¿es la regla o puede ser una excepción? No, ya yo decía que hoy es la excepción. Realmente hay que revisar, vamos a revisar esa unidad puntualmente, pero hoy no debe suceder eso en ninguna de las unidades de correo. Ahora, en cuanto a los servicios de terceros, hay varias opiniones, algunas reclamaciones, sobre todo con el tema de que no les llega la notificación del pago de Texas a través del correo, y en otros casos hay algunas preocupaciones con el tema del pago de jubilaciones, en el caso de Camagüey en específico, que fue donde lo vimos. Y también hay una sugerencia que yo con ustedes también me enteré esta tarde de que eso ya va andando, de que se brinden en las oficinas de correo otros servicios de la propia Texas que puedan descongestionar las ya bastante congestionadas oficinas comerciales de Texas. Sobre esos temas me gustaría que nos ampliara. Bueno, como explicábamos ayer, Correo tiene alianzas que nosotros diríamos estratégicas con varias instituciones del país, y además tiene encargos estatales muy importantes como el tema del pago, la seguridad y la asistencia social. En este caso, voy a empezar de atrás hacia adelante, en el caso de la seguridad y asistencia social, hoy tampoco hay justificación en ninguna oficina para que no haya dinero disponible para un pago a jubilado o un asistenciado. Creo que las relaciones y las conciliaciones con el INAS, con el banco, los diferentes bancos en toda la red de provincias del país, son excelentes,
y no debe pasar esa situación porque se hacen con anticipación. Hay que resaltar que incluso hoy Correo paga la jubilación una semana con anterioridad a los bancos para garantizar poderlo llevar incluso a domicilio, para que la gente no tenga que hacer las colas en los bancos, para que incluso descongestionar también nuestras propias oficinas. Y por lo tanto, en donde suceda eso, es algo parecido, como decíamos, con el tema giro, es una cosa hoy también excepcional porque hay una estabilidad y hay una conciliación permanente con los responsables de este servicio, a los cuales nosotros atendemos. Señal de alerta ahí para los camagüeyanos con ese tema. Revisaremos Camagüey en específico y evaluaremos también con la dirección de nuestra empresa allá. Igualmente sucede con LONASE, se planteaba en una de las intervenciones el tema sellos y el tema DJ. Hoy el tema sellos, en los últimos tiempos ha habido estabilidad en todas sus denominaciones. A veces la población quiere utilizar el sello de un valor determinado y la ONA tiene establecido que, por ejemplo, usted necesita un valor de 20 pesos, si en ese momento no puede ser 20, puede ser 10, 4 a 5. De todas maneras, buscamos la manera también y monitoreamos permanentemente esto a través de nuestra dirección comercial, la posibilidad de que exista ese sello. Con la DJ hay otra política un poco diferenciada, la existencia de DJ, que es el modelo de las declaraciones juradas de los diferentes conceptos de trabajadores por cuenta propia, hay diferentes modelos al respecto. Las limitaciones han sido un poquito mayores en cuanto a su disponibilidad, pero en ese sentido, la propia ONA lo que ha estado promoviendo es que esta planilla se baje de su página web y también se pueda acceder digitalmente en las oficinas municipales tributarias en cada uno de los territorios. Esa es una particularidad que tiene en este caso las declaraciones juradas. En el caso de Texas, nosotros, Texas es una de las instituciones con que más relaciones hemos fortalecido en los últimos años. El tema de la factura es un problema que en unas ocasiones depende, puede ser de un momento determinado, un problema objetivo de un transporte que pudo haber fallado, pero otro depende también en el tema de la distribución por el cartero, por la inestabilidad que en ocasiones hemos presentado, como se explicaba con anterioridad. Nosotros hemos trabajado incluso para perfeccionar eso, que ya la factura venga clasificada por barrio, para facilitar al cartero la llegada oportuna al residente. Hay que decir que puede suceder también que si una persona solicitó la factura que le llegara de forma electrónica, si no vuelve a reclamar que venga por vía escrita, es decir, por la factura impresa que cotidianamente recibimos, no se le vuelve a hacer, por lo tanto ese servicio tiene que volverlo a solicitar. Que la factura venga con los detalles que el usuario quiere, también tiene que demandárselo a Texas, porque nosotros simplemente distribuimos la factura que nos entrega para recibir. Y la obligación de subirla, como toda correspondencia, a pisos superiores del segundo nivel en nuestras edificaciones, lo que establecen hoy los reglamentos y las disposiciones cubanas es que esto se llega hasta un segundo piso. Las personas, los edificios tienen que garantizar apartados o buzones colectivos para poner su correspondencia, dentro de ellos está la factura telefónica, o designar una persona en el mismo para recibirla. ¿Y la ampliación de servicios con Texas? Ahora, y la ampliación de servicios, creo que ya hoy nosotros, como se explicaba ayer por el compañero Andrés, las salas nautas, las salas de navegación las estamos llevando a nauta. Este año debemos concluir las 40 convertirlas en esa modalidad. Nosotros cobramos hoy la factura. Hoy había una limitante, estamos evaluando ya con Texas, estaba a la disposición por ambas partes, estamos revisando los acuerdos correspondientes, de que hoy la factura que hoy se cobra en divisa, una parte, hoy Correo no la cobra y se pueda cobrar, que el usuario, aunque no tenga la factura, pueda ir al correo y pagarla, que hoy es obligatorio para ir al correo la factura, y hacer otro servicio. Todo esto todavía estamos en proceso, es decir, de concretarlo oficialmente, y de hacer otros servicios como recargas que se sumarían de tarjeta, que se sumarían a la venta que hoy nosotros hacemos en nuestras unidades. ¿Ustedes hacen venta de tarjetas? Hacemos venta. El año pasado vendimos alrededor de 1 millón de tarjetas en las oficinas de correo. Y ahora van a ayudar en la recarga también. Y ahora vamos a ayudar en esa modalidad. E incluso en algunos lugares donde están las
salas de navegación, poner post para que puedan recargar los usuarios su tarjeta y puedan seguir teniendo el acceso al internet. Bueno, eso son buenas noticias. Me quedan pocos minutos, Valido. Hay dos preguntas que me parecen importantes. Uno, el tema del reclamo de algunas personas por la desaparición de algunas unidades en determinados lugares del país. Y otras que tienen que ver, por supuesto, con, como escuchábamos, reclamaciones de no buen trato en algunas instalaciones, de problemas de calidad de los servicios. Sobre esos temas, ¿qué explicar? Buenas noches, Randy, a usted y a todos los televidentes. Bueno, el tema de las unidades, nosotros a partir del proceso de reorganización empresarial y de reordenamiento que tuvo nuestra organización desde el año 2013, antes era una empresa nacional que tenía alrededor de 1.015 oficinas de correo, entre oficinas de correo, sucursales y ventanillos. El proceso de reordenamiento y la constitución propiamente a partir de mayo del 2013 del grupo empresarial generó una reducción de las unidades y, por supuesto, un reordenamiento de las mismas y de la ubicación del personal que también se redujo. Eso, por supuesto, creó que en determinados lugares donde después del análisis realizado no se justificaba la presencia de una instalación de correo, entonces se comenzaron a adoptar por las ya empresas creadas en cada una de las provincias un grupo de medidas organizativas para asegurar los servicios a través de figuras como el agente postal, que ya en la jornada de ayer el propio compañero Eldi explicaba, y esa es la figura principal, sobre todo en aquellos lugares más intrincados, más apartados, donde no exista una oficina de correo, una sucursal o un ventanillo. La empresa tiene que garantizar, la empresa de correo de esa provincia tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar, mediante la figura del agente postal, que no se dejen de brindar los servicios postales, incluso en aquellos lugares más apartados donde no existe una instalación del servicio postal. Ese es por un lado. Por otro lado, con relación al tema de la calidad del servicio, ya lo hemos visto en los 2 días, esa es nuestra más permanente e importante insatisfacción. Tenemos que seguir trabajando. Las personas tienen que conocer, nuestro pueblo debe conocer, que la inmensa mayoría de los trabajadores de Correos de Cuba son personas humildes, sencillas, disciplinadas, con un alto sentido de responsabilidad y de pertenencia a su organización. Por supuesto, como cualquier otra organización de servicio, existen personas que lamentablemente en ocasiones incurren en indisciplina, en violación de los procedimientos. Ya la compañera Soraya lo explicaba. Todo trabajador de Correos de Cuba que sea detectado en una violación de los procedimientos es separado inmediatamente de la entidad. Y aquellos que incurran en una actividad delictiva son puestos a disposición de las autoridades pertinentes. Es decir, no hay impunidad. Diariamente, el presidente de Correos de Cuba y también los directores de las empresas, en el horario de la mañana, a las 8 de la mañana, a través del sistema integrado postal que ayer el compañero Andrés explicaba, realizan el chequeo diario de cómo se comportaron los servicios. Es decir, el presidente de Correos de Cuba y los directores de empresas saben diariamente por la mañana cómo llegó la prensa, cuál está atrasada, qué unidades hay giro, hay dinero, en cuáles no hay, y a partir de ese análisis que se hace diariamente, de lunes a sábado, en los centros, en cada uno de los puestos de mando o centros de dirección de la oficina central del grupo empresarial y de las 20 empresas, se analizan los servicios y se toman las adecuaciones. Para poner un ejemplo, Randy, muy brevemente, nosotros el año pasado tuvimos 1.557 quejas. Fueron 269 menos que el año anterior. Si nosotros analizamos esa situación, esa cifra con relación a más de 1.171.000 envíos procesados, fueron solamente el 0,13%. Pero para nosotros eso es muy grave. Es decir, esa cifra es prácticamente insignificante con relación a la cantidad de envíos procesados desde el punto de vista de envíos postales de todo tipo. Lo que sí le recomendamos a la población, que en caso de cualquier situación, de cualquier insatisfacción a los servicios, deben dirigirse a la dirección de cada una de las oficinas de correo. También pueden estar en permanente contacto con las oficinas de atención a la población a través de los teléfonos que publicamos en la revista Bohemia, y por supuesto también pueden hacernos llegar sus comentarios, quejas, sugerencias, insatisfacciones a través de nuestro sitio web www.correo.cu y en las redes sociales donde también estamos presentes. Gracias, Valido. Me queda apenas un minuto, Carlos. ¿Satisfecho con este intercambio? ¿Les ha servido a los compañeros de Correos de Cuba este intercambio con nuestro pueblo a través de la mesa redonda? Muy satisfecho. Darte las gracias a ti, a la dirección de la mesa redonda,
por permitirnos interactuar con nuestra población y conocer de primera mano cuáles son sus preocupaciones e inquietudes. El tiempo no nos ha permitido responder todas las inquietudes y preocupaciones. Si nos comprometemos a estar en contacto con los que hicieron los planteamientos para darle una respuesta adecuada. Te reitero las gracias en nombre de Correos de Cuba. Bueno, gracias a ustedes por haber estado con nosotros, a quienes enviaron sus teléfonos, sus correos. Los compañeros de Correo de Cuba los van a contactar, así que estén también al tanto de esta información. Le agradezco muchísimo a ustedes estas 2 jornadas de trabajo, a los invitados que han estado con nosotros en el estudio. Me despido recordando una frase de Petronio que nos viene bien por estos días. Dice que enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte sin mover nada, salvo el corazón. Y eso es un poco corazón. Hay que seguirle poniendo el trabajo de Correos de Cuba en todo el país. Me despido con las imágenes del día. Protestas populares en Brasil contra medidas de recorte social tomadas por el gobierno de Temer. Muy buenas noches.